¿Qué onda, cazadores? Bienvenidos a un nuevo video de Hunter x Hunter. Hoy vamos a meternos en un terreno pantanoso, un debate que genera pasiones, discusiones interminables en foros y que probablemente ha terminado más de una amistad en el fandom. Vamos a hablar de las habilidades Nen más absurdamente poderosas. Esas que cuando las ves por primera vez, te obligan a pausar el video, reclinarte y pensar, ¿pero qué acabo de ver? ¿Esto es siquiera legal? Hoy hablamos de las habilidades que están, como decimos, completamente rotas. Es un término que usamos mucho, pero que en el contexto de Hunter x Hunter adquiere una dimensión completamente nueva y fascinante. Pero antes de empezar a soltar nombres como si fueran caramelos, tenemos que hacer algo importante. ¿Qué significa realmente estar roto en el universo de Hunter x Hunter? Porque aquí, gracias a la mente de Togachi, el poder no es un camino recto. No se trata simplemente de quién tiene el ki más grande o quién lanza la bola de energía más destructiva. Una habilidad OP en este mundo es aquella que deforma la realidad del combate, que parece ignorar todas las reglas que nos han presentado, que le da a su usuario una ventaja tan desproporcionada que roza lo injusto. A veces es por fuerza bruta, sí, pero en otras muchas es por una estrategia ineludible, por condiciones y sacrificios extremos, o simplemente por puro talento. Así que hoy no haremos un ranking superficial, vamos a hacer una autopsia. Vamos a abrir en canal el concepto del poder en esta serie, explorando las diferentes categorías de habilidades rotas. Desde el poder absoluto que aplasta, hasta el engaño perfecto que te derrota sin siquiera te des cuenta. Empecemos con el video. 次は右腕だね。 Muy bien, antes de lanzarnos de cabeza a hablar de puñetazos que rompen la velocidad del sonido o de reyes insectos con un poder cósmico, tenemos que tomarnos un momento y sentar las bases. Es como aprender a jugar al ajedrez. Antes de estudiar las grandes jugadas maestras, tienes que entender cómo se mueve cada pieza. Y si hay algo que eleva a Hunter x Hunter de un gran shonen a una obra maestra, es su sistema de poder. Y la piedra angular de todo, el secreto a voces que sostiene cada pilar del edificio del Nen, es el concepto de las condiciones y restricciones. Este es el pilar fundamental que separa a Hunter x Hunter de casi cualquier otra serie de peleas que se te puede ocurrir. Es la cláusula en letra pequeña del contrato del poder. A ver, seamos sinceros, estamos acostumbrados a otra cosa. En muchos animes, el poder es una escalera que sube con esfuerzo y sobre todo con emociones fuertes. Tu mejor amigo está en peligro, el villano se ríe de ti, sientes una ira incontrolable y tu cuerpo responde dándote un extra de poder. Es la fórmula clásica, pero Togachi nos mira y nos dice, sí, las emociones son importantes, son el gatillo, pero no son la bala. La bala es el sacrificio. En Hunter x Hunter, el poder no es gratis, es una transacción, es un contrato que firmas contigo mismo, con tu propia alma, con tu propia fuerza vital. Para obtener un poder que desafía la lógica, tienes que ofrecer un sacrificio que lo iguale en magnitud. Y no hay mejor caso de estudio, no hay un personaje que sea la encarnación andante de este principio que nuestro vengador favorito, el último de los Kurta, Kurapika. Para entender la brutalidad de sus condiciones, primero tenemos que entender su punto de partida. Kurapika es un materializador. Eso significa que su talento natural es crear objetos de la nada con su aura. Por las reglas del Nen, que son casi matemáticas, esto lo hace muy bueno en su categoría y en las adyacentes, pero progresivamente peor en las más lejanas. La más lejana para él es la potenciación, la que rige la fuerza física pura y dura. Es decir, por naturaleza, en un combate de fuerza bruta contra un potenciador de élite, Kurapika debería estar en una desventaja abismal. Debería ser aplastado. Tengan eso en mente, porque es la clave de todo. Ahora, la locura empieza cuando sus ojos se vuelven escarlata.
El rasgo genético de su clan masacrado, la fuente de su dolor, se convierte en el interruptor de su poder. Ahí se activa el Emperor Time. Y esta habilidad es una trampa al sistema. Es un Shenzhen, una anomalía. Lo convierte en un especialista. Y aquí viene lo gordo. Eleva su dominio en todas las categorías del Nen al 100%. Todas. De repente, ese materializador que era débil en fuerza física, ahora puede potenciar sus golpes al máximo nivel. El que era malo en emisión, ahora puede disparar proyectiles de aura con una eficacia perfecta. Es una aberración del sistema, algo que no debería ser posible. Pero aquí viene la primera parte del pago. El Emperor Time no es gratis. El mismo Kurapika explica que estar en este estado ejerce una presión increíble sobre su cuerpo. Cada segundo que lo usa, su esperanza de vida se reduce. Está literalmente quemando su futuro para alimentar su presente. Es un poder prestado y los intereses son altísimos. Pero ni siquiera ese sacrificio es su condición más salvaje. La condición que de verdad rompe el juego es la que aplica a una de sus 5 cadenas, su Chain Jail, la cadena del dedo corazón. Tiene una regla grabada en su alma con esta misma daga de Nen. Esta cadena solo podrá ser usada contra los miembros de la Brigada Fantasma. Si rompo esta regla y la uso contra cualquier otra persona, sin excepción, moriré instantáneamente. Piénselo un segundo. La consecuencia no es perder su Nen, no es una debilidad temporal, es la muerte fulminante. Se puso una pistola en la sien y le dio el gatillo a su propia moral. Es la apuesta más absoluta que hemos visto en la serie en términos de una habilidad permanente. Y por hacer esa apuesta, por poner su vida como garantía, obtuvo un poder que desafía las propias leyes de su universo. La Chain Jail no solo atrapa, sino que fuerza a su objetivo a un estado de sexo total. Le apaga el Nen, lo convierte en un simple mortal. Y ahora vamos con Ubogin, el conejillo de indias de este poder aterrador. Ubogin era un potenciador de nivel monstruo, un tanque. Kurapika, un materializador. En papel, Ubo debería haberlo destrozado, pero gracias a esa condición, a esa apuesta de vida o muerte, Kurapika no solo lo contuvo, sino que lo anuló por completo. Lo despojó de lo que lo hacía peligroso. Esto nos enseña la lección más importante del Nen. Tu determinación, tu resolución para sacrificarlo todo, puede ser más poderosa que cualquier cantidad de talento o fuerza bruta innata. Kurapika no ganó por ser más fuerte, ganó por estar dispuesto a morir por su objetivo. Esa es la verdadera esencia del poder en Hunter x Hunter. Bien, ya hemos hablado de los pactos y los precios. Hemos establecido que en Hunter x Hunter el poder se puede forjar a través del sacrificio y la voluntad de acero. Pero ahora vamos a la otra cara de la moneda, a la antítesis de este concepto. A esos seres que no ocuparon hacer contratos porque nacieron con el premio gordo de la lotería genética y del Nen. Seres cuyo poder no es una meta a alcanzar, sino un punto de partida. Seres cuya existencia misma es una afrenta a la escala de poder que conocíamos, un error de cálculo de la naturaleza. Hoy hablamos de poder bruto, de fuerza inconmensurable, y aquí la conversación, el debate y cualquier tipo de discusión empieza y termina con un nombre: Meruem, el rey de las hormigas quimera, la culminación de la evolución a través de la fagogénesis, la criatura perfecta nacida para gobernar. Desde el instante en que nace, Meruem es diferente. No solo es fuerte, es inevitable. Su primera acción en el mundo es decapitar a 2 de sus súbditos por hablarle sin el debido respeto, demostrando una crueldad y un sentido de superioridad innatos.
Su habilidad inicial, que ya de por sí es una barbaridad y lo coloca en su propia liga, es el aura síntesis. En términos simples y aterradores, se come a otros usuarios Nen y su propia aura se fusiona con la de ellos, haciéndolo más y más poderoso. No es que copie sus técnicas en este punto, no, es mucho más primario y fundamental. Es como si su tanque de combustible de Nen, su reserva de poder total, se hiciera más grande con cada bocado. Es un poder que crece de forma infinita, un pozo sin fondo de energía. Durante su tiempo en el palacio, su poder ya alcanzaba cotas ridículas. No hablamos solo de fuerza bruta, que la tenía de sobra para dominar a sus propios guardias reales. Seres que ya de por sí eran monstruos aterradores como si fueran niños. Hablamos de su intelecto. Su capacidad de aprendizaje era tan monstruosa que fue capaz de dominar juegos de estrategia complejos como el Shogi o el Go en cuestión de minutos, derrotando a campeones nacionales y llevándolos a la desesperación y al suicidio. Su evolución no era solo física, era mental y crecía con un ritmo aterrador. Ya en este punto, sin haber mostrado todo su potencial, sin haber tenido una sola pelea seria, era indiscutiblemente el ser más poderoso del planeta. Pero entonces ocurrió lo de la rosa. Después de ser reducido a cenizas por la bomba de Netero, sus guardias reales, Puff y Yuppie, en un acto de devoción absoluta, le dan sus propias células para revivirlo. Y aquí es donde su habilidad evoluciona a un plano que ya no es terrenal, es divino. Su aura síntesis ahora no solo absorbe el poder, sino también las habilidades Hatsu de quienes consume. De repente, Meruem obtuvo la capacidad de Yuppie para transformar su cuerpo, para crear alas y para manifestar su ira en forma de cañones que disparaban ráfagas de aura con un poder destructivo inimaginable. Pero lo más aterrador, la habilidad que lo convirtió en un ser prácticamente perfecto, vino de absorber a Puff. Su En, su capacidad para extender el aura, se transformó. Ya no era solo un radar para detectar presencias. Se convirtió en una manifestación de su aura en forma de fotones, partículas de luz que lo impregnaban todo y a todos en su rango. Con este nuevo poder, podía saberlo todo sobre una persona al instante. Sus emociones, sus pensamientos, sus mentiras, su estado mental. Se volvió prácticamente omnisciente. Era la fusión perfecta de poder destructivo, adaptabilidad física y un conocimiento casi absoluto. Era, en ese momento, un dios. Sin el veneno de la rosa, no habría existido nada ni nadie en el mundo capaz de detenerlo. Nada. Ahora, ¿quién fue el loco que se atrevió a plantarle cara a este monstruo? El único humano que pudo mirar al rey a los ojos y hacerle sudar, Isaac Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores. Un hombre que alcanzó la cima del poder humano no por nacimiento, sino por pura y dura disciplina, gratitud y una cantidad de tiempo que marea solo de pensarlo. La historia de Netero es una leyenda. Décadas de entrenamiento solitario en las montañas, 10,000 puñetazos de agradecimiento cada día, un ritual que repitió una y otra vez, día tras día, año tras año, un ciclo de rezar, golpear, dormir y comer. Lo hizo hasta que un día sus puñetazos se volvieron más rápidos que la velocidad del sonido. Alcanzó la iluminación a través de las artes marciales, trascendió los límites de lo humano, y de esa gratitud y ese poder nació su Hatsu, el Bodhisattva Guanyin de 100 tipos. Esta habilidad invoca una estatua de Nen colosal que replica los movimientos de oración de Netero. El truco, la genialidad, es que Netero solo necesita juntar sus manos en un gesto mínimo, casi imperceptible,
y la estatua desata un ataque devastador a una velocidad que ni siquiera Meruem podía predecir al principio. Cada mano de la estatua representaba un ataque diferente, una combinación casi infinita, y su movimiento final, la mano cero, fue la culminación de toda su vida. Consistió en concentrar cada gota de su aura, toda la energía vital acumulada en su vida de entrenamiento, en un solo disparo de luz abrasadora. Un ataque que, si bien no mató a Meruem, sí lo dejó malherido, y no podemos olvidar el momento antes de que Netero usara la rosa. Dejó a Meruem con una sensación que nunca había experimentado: el miedo. Netero es el testamento del potencial humano. Y hablando de potencial humano, tenemos que hablar del evento que rompió todas las escalas, la transformación de Gon. Porque esto no fue una habilidad, no fue un entrenamiento, fue un sacrificio, el voto más extremo y aterrador de toda la serie. Al ver lo que Pitou le había hecho a Kaito, Gon toma una decisión. Él hace un pacto consciente: quemo mi futuro, quemo todo el talento, todo el poder, toda la vida que podría haber tenido. Lo condenso todo en este único instante para obtener la fuerza necesaria para destruirte. Y el resultado: Gon Rasetsu, una visión de pesadilla. El poder que desató fue tan inconcebible que Neferpitou, una guardia real que consideraba a Netero un simple estorbo, sintió por primera vez un terror primario. Su instinto le gritaba que el poder de ese ser que tenía delante era como mínimo comparable con el del rey Meruem. Y la pelea, si se le puede llamar así, fue una ejecución. El Yayanken de Gon no fue un puñetazo, fue una explosión nuclear. Es la habilidad más rota en términos de power-up instantáneo, pero también la más trágica. Un poder infinito a cambio de tu futuro inexistente. Ok, hemos visto el poder de los pactos y el poder de los monstruos. Hemos analizado cómo la determinación puede forjar un poder absoluto y cómo la genética puede darlo todo por sentado. Ahora vamos a entrar en una categoría diferente, una que para mí es la más interesante y en muchos sentidos la más terrorífica. Vamos a dejar de lado las mediciones de aura y los power levels para hablar de los artistas, de los genios locos, de los estrategas, esos personajes cuyas habilidades no son necesariamente las más destructivas de un solo golpe, pero en sus manos son las más peligrosas y letales por su infinita versatilidad y su capacidad para romper las reglas del juego de una forma completamente diferente. Y el primer nombre que se nos viene a la mente, el maestro de las ceremonias de este circo de intelecto y sadismo, es por supuesto Hisoka Morou. Hisoka. Las habilidades Nen de Hisoka son famosas por su aparente simplicidad, casi hasta el punto de ser una broma, la Bungee Gum y su textura engañosa. Pero no se dejen engañar, Hisoka ha construido toda su leyenda, su reputación como uno de los personajes más temidos del mundo. Sobre estos dos pilares, la Bungee Gum no es un cañón de energía, es una navaja suiza con infinitas herramientas. Es la extensión perfecta de su personalidad, impredecible, pegajosa, flexible y mortal. Piénsenlo, la mayoría de las auras son invisibles y etéreas, pero la suya tiene propiedades físicas tangibles, y eso ya la hace única. La usa para todo, para el ataque, pegándola a sus cartas y convirtiéndolas en proyectiles guiados o recuperables, para la defensa, creando una barrera elástica capaz de repeler ataques físicos potentísimos, para la movilidad, usándola como un columpio para moverse por el campo de batalla de formas que desafían la gravedad y la predicción, y para las trampas, dejándola pegada en lugares estratégicos,
esperando el momento perfecto para activarla y sorprender a su oponente. Y la textura sorpresa es el complemento perfecto para su mente retorcida. Es una habilidad de materialización que le permite aplicar una capa de nen a cualquier superficie fina, como papel o tela, y hacer que imite cualquier textura. Es una habilidad de engaño puro, diseñada para la guerra psicológica. Con ella, pudo crear un tatuaje falso de la araña para infiltrarse. Pudo ocultar heridas mortales para engañar a Castro y a otros oponentes. Y en uno de sus actos más brillantes, pudo falsificar la profecía de Kuroro, manipulando al líder de la Brigada Fantasma. El poder de Hisoka no reside en la habilidad en sí, sino en el genio psicópata que la maneja. Su verdadero poder es su intelecto de combate, su capacidad para analizar, adaptarse y disfrutar del caos de la batalla. Y la prueba definitiva de lo rota que está su habilidad, la culminación de su poder, es que usó la Bungee Jump post-mortem. Después de que lo mató Kuroro, programó su nen para que se reactivara tras su muerte. Contrajera su corazón y sus pulmones como si fuera un desfibrilador, y lo trajera de vuelta a la vida. Una habilidad que no solo es versátil, sino que puede desafiar a la propia muerte. Eso es estar roto. Y ahora nos vamos a salir del mapa. Vamos a dejar atrás el nen tal y como lo conocemos, sus categorías, sus entrenamientos y sus reglas. Vamos a hablar de algo que ni siquiera el propio sistema nen puede explicar del todo. Vamos a hablar de un evento, de una calamidad, de un poder que opera bajo una lógica completamente diferente. Una lógica que probablemente proviene del lugar más peligroso y desconocido del mundo, el continente oscuro. Vamos a hablar de Aluka Soldic, y más importante, de la entidad que reside en su interior, Nánica. El poder de Nánica es, en teoría, la habilidad más poderosa de toda la serie, porque no es una habilidad, es un fenómeno. Su poder es simple de enunciar y aterrador de contemplar. Concede cualquier deseo, y cuando digo cualquier deseo, es literal. No parece tener límites, y tenemos la prueba irrefutable de ello, la curación de Gon. Recordemos que Gon no tenía una herida normal, estaba consumido por un voto de Nen, un pacto que había quemado su propia fuerza vital. Los mejores exorcistas de Nen del mundo, especialistas en este tipo de maldiciones, declararon que era imposible de revertir. Era una sentencia de muerte. Y Nánica lo curó. En un instante, lo devolvió a un estado perfecto, como si nada hubiera pasado. Esto demuestra que su poder opera por encima del Nen. Puede deshacer los pactos más poderosos como si fueran nudos de un cordón. Pero aquí viene el giro, el precio. Después de que se concede un deseo grande, las siguientes 3 peticiones que haga Aluka a otra persona serán increíblemente difíciles o macabras. Peticiones como dame tu hígado o dame tu cerebro. Si esa persona se niega a cumplir las peticiones de Aluka 4 veces, no solo muere ella, sino también la persona que más ama, y así sucesivamente, en una cadena de muertes que puede afectar a docenas, sino a cientos de personas, dependiendo de la magnitud del deseo anterior. Es un poder absoluto con un coste absoluto y colateral. Y por si fuera poco, esta habilidad ya rota tiene su propio código trampa, Killua. Por la relación única y el amor que comparten, Killua puede darle órdenes a Nánica. Él puede pedir deseos sin tener que pasar por el proceso de las peticiones de Aluka. Él no paga el precio. Es una habilidad que puede resolver cualquier problema, a un coste potencialmente catastrófico para el resto del mundo, pero con un bypass de seguridad para su portador. Es un poder tan anárquico y absoluto que la propia familia Soldic, la élite de los asesinos, decidieron encerrarla bajo llave no como un arma, sino por puro y absoluto terror de lo que puede desatar. Y eso más que nada nos dice lo verdaderamente rota que está.
Muy bien, ya hemos cubierto los titanes, hemos hablado de los que hacen pactos, de los monstruos, de los genios y de las anomalías cósmicas. Pero para ir terminando, quiero sacar a la luz algunas habilidades que, a lo mejor, no tienen el poder de Meruem o Gon. No son las que primero te vienen a la mente en un debate de poder, pero que si las analizas en su contexto, son tan increíblemente rotas en su campo específico que cambian por completo las reglas de cualquier enfrentamiento. Son las joyas ocultas del poder. Esas habilidades que demuestran que en Hunter x Hunter el más fuerte no siempre es el que más fuerte pega, sino a veces el que tiene la llave correcta para la cerradura correcta. Y el primer ejemplo es uno de mis favoritos personales, por lo subestimado que está, Nob, y su habilidad Hide and Seek. A primera vista, es una habilidad de apoyo. Le permite crear portales que conectan con una mansión de Nen de 4 pisos y 21 habitaciones. Una dimensión de bolsillo que solo él controla. Podríamos pensar que es solo útil para guardar cosas, pero es un error. Esta habilidad no fue solo útil, fue, y lo digo sin exagerar, la pieza más importante, la clave absoluta, para que la misión del exterminio de las hormigas quimera tuviera la más mínima posibilidad de éxito. Pensemos en la situación. Teníamos un equipo de elite, sí, pero tenían que infiltrarse en una fortaleza enemiga defendida por 3 monstruos de nivel guardia real y el propio rey. Era una misión suicida. Sin Hide and Seek no había forma humana de entrar. Nob, con su habilidad, no solo creó los puntos de entrada, permitiendo al equipo aparecer directamente dentro del palacio, sino que también estableció un hospital de campaña para atender los heridos, y lo más importante, la única vía de escape posible. Su habilidad, por sí sola, neutralizó la ventaja de campo del enemigo, que es uno de los factores más importantes en cualquier combate. Y no olvidemos su aplicación ofensiva, Scream. Abre un portal, mete a un enemigo dentro, lo cierra y lo deja atrapado en una habitación de la que no puede salir, sin comida ni agua, hasta que muera o se vuelva loco. Es una sentencia de muerte sin necesidad de pelear. Es el hack definitivo del espacio-tiempo. Una habilidad de soporte tan absurdamente buena que se vuelve ofensivamente OP. Y para los que siguen el manga, tenemos que hablar de una de las habilidades más rotas del arco actual, el de la Guerra de Sucesión. Una habilidad que encarna el concepto de Nen Postmortem, de la forma más literal y abusiva posible. Hablo de la segunda príncipe Camila y su bestia de Nen guardiana, Neko no Namae, que se traduce como el nombre del gato. Su funcionamiento es simple y aterrador. Si Camila muere, su bestia de Nen, un gato gigantesco y espeluznante, se activa. Este gato mata instantáneamente al asesino de Camila, sin importar quién sea o qué defensas tenga. Luego, absorbe la fuerza vital del asesino y la usa para resucitar a Camila, completamente ilesa. ¿Entienden la implicación? Es invencible en un enfrentamiento directo. Su estrategia de combate es literalmente mátame, te reto. Cualquier ataque que la mate, por potente que sea, se vuelve contra el atacante. Es una habilidad de contraataque perfecta, una locura de habilidad que solo Togashi podría inventar para un Battle Royale tan retorcido como esta guerra. Como hemos visto a lo largo de este video, en el universo de Hunter x Hunter no hay una sola forma de estar roto, no hay un solo camino hacia el poder absoluto. El genio de Togashi fue precisamente ese, crear un ecosistema de poder, no una escalera de poder lineal. Aquí, un especialista en la estrategia puede vencer a un monstruo de fuerza bruta. Un pacto suicida puede otorgar un poder que ni décadas de entrenamiento podrían igualar. Y a veces, una habilidad que parece inútil en un combate directo como la de Nob puede ser la que decida el destino del mundo. Puedes llegar a la cima a través del sacrificio y los pactos como Kurapika, un poder forjado en el fuego de la venganza. Puedes nacer con él como Meruem, un rey destinado a gobernar.
Puedes alcanzarlo con disciplina sobrehumana y gratitud como Netero, la cima del potencial humano. Puedes quemar tu futuro por un instante de poder absoluto como Gon. Puedes dominarlo con ingenio, engaño y una versatilidad sádica como la de Hisoka. O simplemente puedes existir fuera de sus reglas como Nanika, una fuerza de la naturaleza con forma de niña. Cada una de estas habilidades, a su manera, rompe el juego. Y eso es lo que hace que cada debate sobre quién es más fuerte sea tan increíblemente fascinante. Y seamos sinceros, interminable. Y ahora, por supuesto, después de este análisis profundo, les toca a ustedes. Después de todo lo que hemos hablado, quiero que me digan, si pudieran tener una de todas estas habilidades sin importar el precio o las consecuencias, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Un genio estratega con la Bungee Gum viviendo al límite del peligro? ¿O se atreverían a pagar el precio del Emperor Time, quemando su vida por un objetivo? El debate está servido y me muero de ganas por leer sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje tan denso. Si les ha gustado esta autopsia de poder, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse en los futuros análisis. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.